noches. En 1988, la encuesta CEP fue la única de aquellas afines al régimen que presagió el triunfo de la opción no en el plebiscito de ese año. Estos resultados nunca se dieron a conocer en los medios de comunicación. Los que sí aparecieron fueron los de otras encuestas que daban ganador al sí. Esas encuestas eran Scopus, por ejemplo, y también una encuesta de la Policía de Investigaciones. Muchos años después, la propia encuesta CEP se equivocó. Dijo que Beatriz Sánchez obtendría solo un 8% en las últimas elecciones presidenciales. ¿Por qué se equivocan las encuestas? ¿Y por qué seguimos poniéndoles atención? Es lo que quisimos averiguar en este episodio de Jaque Matus en la Red. Encuestas, ¿ciencia o manipulación? Porque tenemos nueva encuesta CADEM. Es muy importante lo que nos dice la CEP. Y la CADEM sorprende. ¿No es cierto que cada uno publica la encuesta que más le conviene según su línea editorial? La gente quiere cambios, pero quiere cambios bien hechos. Lo que dijo la diputada es cierto, que esto se manipula en forma escandalosa. Es indudable que las encuestas ocupan un lugar privilegiado en las pautas de los medios de comunicación. Cada vez que se publica un resultado, son comentario obligado en las parrillas de los programas de actualidad. La encuesta que yo insisto, yo hace mucho rato que la miro desde lejos. Pero muy pocas veces nos hemos detenido realmente a reflexionar. ¿Cuán creíbles son los resultados de estas mediciones? Opción apruebo, 3.006.953 votos, correspondiente al 77.90%. Opción rechazo, 853.199 votos, correspondiente al 22.10%. ¿Cuántas veces se han equivocado las encuestas de opinión? Lo que da una tendencia nacional de un 44.34% para el sí y un 53.31% para el no. A todas las encuestas que dijeron que nosotros íbamos a estar abajo, ¿dónde está ese oráculo que es la CEP, borrándonos del mapa? La CADEM diciendo, están fuera. Les pueden llegar cuartos o quintos. Yo mañana quiero una explicación de estos que se sienten los dueños de Chile, diciendo que nosotros estábamos fuera. ¿Por qué se equivocan en sus resultados? El cliente quiere una cosa. El cliente dice, mira, ya es que yo quiero 100 asiáticos, 2 metros de alto y ojos azules. Nos falta la empresa que dice, yo lo hago. Lo que pide el cliente, se lo dicen. El que tiene que hacer esa pega, ese trabajo, es el encuestador. Igual nos obligaban a cumplir horarios. Se suponía que el tema de los honorarios o la gente que volante es libre. Nos mandaban a la calle, sin importar si teníamos un baño cerca, si teníamos una parte por último donde ir a tomar agua. Los encuestadores empezaron a comprar chips, entonces se compraban, no sé, llegaron a hacer un negocio tan lucrativo que iban a lugares de Santiago X, compraban un chip en 200 pesos y compraban, no sé, 100 chips, invertían 20.000 pesos, se juntaban en una plaza, en una casa, se iban cambiando los nombres, cambiaban las voces y iban poniendo los resultados de esa encuesta y después las entregaban. ¿Y quiénes están detrás de las empresas que las realizan? Me llama por teléfono un día y me dice, mira Marta, yo creo que tú te vengas a trabajar conmigo, porque en fin, los dos juntos podríamos. Y yo ahí le contesté y le dije, mira Sebastián, ni por $1.000.000 me voy a trabajar contigo, no trabajaría nunca contigo. Te ofreció $1.000.000 para que trabajaras con él. Exactamente. Esto es Encuestas, ciencia o manipulación en Jaque Matus. Cada vez que se acercan elecciones en nuestro país, las encuestas de opinión cobran una gran relevancia, mucho mayor que en otras épocas del año. Evidentemente, la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el domingo pasado no fueron la excepción y
y hasta el último momento sus resultados intentaban hacer vaticinios de lo que vendría. La verdad es que cada vez falta menos para la primera vuelta. Nervios. Y la CADEM sorprende con una nueva alza del candidato José Antonio Kast. Esta vez las encuestas estuvieron más cerca de acertar. ¿Quién va ganando la Pulso Ciudadano? José Antonio Kast, 22,2%, seguido por Gabriel Boric, 17,4%, luego en tercer lugar, Yana Proboste, 9,5%, y mira... Cuarto lugar, Franco Parisi con un 7,3%. Solo agregar nuevamente que yo tomo distancia de la encuesta, tanto Pulso como CADEM dijeron que Lavín y Jadwe ganaban, y mira lo que pasó finalmente. Pero desde el plebiscito de 1988, momento en que se popularizaron, muy pocas veces han logrado predecir un resultado electoral con exactitud. Pero partamos por la base. ¿Qué son y para qué sirven las encuestas? En términos genéricos, las encuestas son un instrumento de investigación que fue ideado por la sociología, pero que hoy usan diversas disciplinas, desde la economía al periodismo. Diseñar un cuestionario con preguntas que deben responder todos los sujetos de una muestra. Luego, los datos obtenidos, las respuestas, se agregan y analizan. En este reportaje nos centraremos en las encuestas de opinión que se realizan en Chile y que fundamentalmente buscan conocer lo que las personas son, hacen, piensan, opinan, sienten, esperan, desean, quieren u odian, aprueban o desaprueban, o los motivos de sus actos, opiniones y actitudes. Entre este tipo de encuestas, las más populares son las electorales, que intentan conocer las preferencias del presente de quienes irán a votar, y todavía más, predecir lo que podría pasar en una elección futura. Hay muchos tipos de encuestas y todas tienen ventajas y desventajas. La parte compleja es controlar los factores que pudieran distorsionar los resultados, pues como quien responde y normalmente quien pregunta son seres humanos, hay una gran cantidad de posibilidades de que se contaminen los resultados. El aspecto central aquí es la metodología que utilizan empresas como CADEM, una de las más populares para realizarlas. Marcelo Alarcón realizó encuestas durante 25 años, los últimos 4 de ellos como supervisor en la empresa CADEM. Ha visto de primera fuente cómo se deberían hacer encuestas tan prestigiosas como la encuesta CEP. La metodología consiste en lo siguiente: solamente se trabaja en una manzana. La manzana son las 4 caras de una calle. El encuestador tiene que empezar a empadronar. Primero, por ponerle un ejemplo, pasaje 1, anota las direcciones de la casa, después vas girando como el reloj, después pasaje 2, anota todas las casas, después pasaje 3, anota todas las casas, pasaje 4, anota todas las casas. Eso lo haces en una hoja de empadronamiento en papel. Entonces, terminó de empadronar y, por ponerle un ejemplo, la manzana tenía 20 encuestas. Entonces él tiene que buscar UMP1 e introducir la cantidad de hogares. Lo introduce en una tablet. Las tablets están diseñadas, programadas, todo. Entonces automáticamente la tablet le va a decir cuál es el punto de arranque, es decir, por dónde tiene que empezar. Y a la vez también le dice cuál es el salto sistemático. Es decir, tú la primera encuesta me la vas a hacer en la casa 3, pero después te tienes que ir saltando de 4 casas. Solamente, si son 5 las muestras, solamente 5 de esos hogares se pueden tocar y ninguno más. Pero esta parte es anotada a mano por los encuestadores y aún falta un segundo paso, que es seleccionar a las personas dentro de esa casa que deberán contestar la encuesta. El encuestador tiene que ir a esos 5 hogares, tiene que seleccionar a una persona de ese hogar. Normalmente, de acuerdo al instructivo que a uno le dan, tanto al supervisor como encuestador, el encuestador tiene que empezar a pedirle que por favor le diga los nombres de los varones mayores de 18 años. ¿Y cuántas mujeres hay aquí mayores de 18 años? 2. Ahí la tablet automáticamente le dice cuál es el entrevistado. En algunas ocasiones pudiera ser que la persona sorteada sea eliminada legítimamente, por ejemplo si estuviera postrada en cama.
En ese caso se debe hacer el sorteo nuevamente, pero sin incluir en el total a esa persona. Una vez realizados estos 2 pasos, el encuestador puede comenzar a hacer las encuestas. El método que acabamos de describir es el correcto para realizar una encuesta fidedigna, pero esto no siempre es lo que pasa en la realidad. El problema es que, por ejemplo, se supone que estos estudios, por ejemplo, esta metodología, la garantía es que si se cumple, es como una fórmula matemática química, si se cumple, usted puede decir que es 100% representativa. Entonces, ¿cuál es el problema que nos pasa a nosotros los supervisores? Es que nosotros cuando vamos a supervisar, tanto en la región metropolitana como en las regiones, nosotros no tenemos ningún elemento, aparte del mapa, nosotros no tenemos nada más. Claro, no tiene cómo contrastar que esas personas que él entrevistó corresponden al ejercicio científico, digamos, de haber aplicado la fórmula. Que está dentro de la manzana o que corresponde a la casa seleccionada y que corresponde a la persona seleccionada. A nosotros, por ejemplo, no es obligación que nosotros, el Departamento de Nutrición, nos diga, mira, Marcelo, tú vas a ir a la 5ª región, pero tienes que ir con todos los mapas. No es requisito. Pero esta no es la única dificultad que deben enfrentar los encuestadores en terreno. Las largas horas y las precarias condiciones laborales se suman a los obstáculos a este ya engorroso escenario. Durante nuestra investigación, consultamos a varios ex encuestadores y encuestadoras de CADEM respecto de las condiciones en las que trabajan. Todos quienes decidieron aparecer en este reportaje pidieron resguardo de su identidad por miedo a represalias de la empresa. Catalina, cuyo nombre fue cambiado, trabajó como encuestadora desde 2014 hasta hace algunos meses. Estaba contratada a honorarios como la mayor parte de quienes ejercen este oficio. Nos mandaban a la calle sin importar si teníamos un baño cerca, si teníamos una parte por último donde ir a tomar agua. Sin colación. Sin colación, nada, porque el tema de los vales de colación también fue un problema. ¿Y cuánto era el vale de colación? 1.500 pesos. Diario. Diarios, claro. Y más encima se demoraban 1 kilo en pagarnos ese vale de colación. Karina, cuyo nombre también fue cambiado, ingresó a finales de 2015 a CADEM y dejó de trabajar allí en agosto de este año. Al igual que Catalina, fue testigo de prácticas cuestionables por parte de la empresa. CADEM también hace clientes incógnitos. ¿Ya? Y nos obligaban a contratar, y si por favor podíamos conseguir gente, que es súper mal pagado, 5.000 pesos te pagaban por eso. Y yo tenía que ir, ponte tú, a cierta telefonía de celular, ¿ya? Y claro, en una investigación de mercado yo me hacía como hacer pasar como clienta, te fijáis, y tenía que evaluar al ejecutivo que me atendió, pero a la vez también teníamos que hacer contrataciones. ¿Ustedes tenían que contratar a clientes incógnitos? Nosotros teníamos que contratar, ponte tú, de todas las compañías de teléfono. Contratar un servicio. Contratar un servicio. Pero si tú no lo hacías, después no te dan trabajo. Supongamos que tú dijeras, no, yo no los fines de semana no trabajo, no te dan encuesta. No nos dan encuesta, no nos llaman, después como que caemos como en el tema de un castigo. Desgracia. Claro, porque resulta de que, esta persona no me está haciendo un aporte y me está ocupando poco menos que un lugar, entonces voy a preferir contratar a Juanita Pérez, que Juanita Pérez va a trabajar de lunes a lunes y como que va a sacrificar su vida familiar por venir a trabajar. La pandemia del COVID-19 tampoco ayudó a las condiciones laborales de los y las encuestadoras. Nosotros somos como la lacra para ellos. De hecho, una persona que trabajaba en horarios se enfermó cuando empezó la pandemia, esto fue como entre abril y mayo, en mayo creo que fue. Se enfermó por estar trabajando para CADEM. ¿Se enfermó de COVID? De COVID. Y una persona contratada también se enfermó. Las dos al mismo tiempo, las dos tuvieron graves. Pero a mí, la jefa de campo me llamó por teléfono exclusivamente para preguntar quién había contagiado a quién. Y se nos enfermaron 2 compañeras. A lo cual a nosotros nadie nos llamó para decirnos, chicas, ¿sabe qué? Usted estuvo tal día ya en el local, por último vamos a hacer un PCR o una trazabilidad, siendo que estaban subiendo muchísimo los contagios de COVID, y nadie nos llamó para informarnos a nosotros eso. ¿Y esas compañeras se enfermaron de COVID? Se enfermaron de COVID grave. Grave. Y nadie fue capaz, ni de CADEM, ni de la jefatura directa de nosotros, de decirnos esto y esto. Bueno, pasó eso en pandemia, era demasiada la frialdad. O sea, aquí nosotros
La gente a honorarios no tiene derecho a nada. Entonces yo eso lo encuentro una irresponsabilidad del porte de un buque. Y también nos quedamos callados con eso. Y yo digo nos quedamos porque yo también estaba dentro de ese grupo y también me quedé callado. Por no perder la pega. Exactamente, porque todo aquí tiene que ver con el tema, lamentablemente, con el tema del dinero. Es la forma fácil de generar dinero. ¿En qué sentido? En que te dan, a veces te dan muchas facilidades, pero de repente te restringen mucho. ¿Por qué? Porque yo lo digo lo escuché de boca de una jefatura que dijo, ¿sabes qué? Tu vida familiar, dijo, la puedes arreglar igual otros días, pero yo necesito que tú vengas a trabajar el fin de semana. Entonces, si ya estás trabajando de lunes a viernes haciendo muy pocas encuestas, más encima te obligan a tener que ir a trabajar. Siendo que hay personas, compañeras que tenían, no sé, familiares graves, les daba lo mismo eso. En instantes volvemos con la segunda parte de nuestro reportaje. Encuestas, ¿ciencia o manipulación? Volvemos con la segunda parte y final de nuestro reportaje. Encuestas, ¿ciencia o manipulación? La pandemia del COVID-19 tampoco ayudó a las condiciones laborales de los y las encuestadoras. Nosotros somos como la lacra para ello. De hecho, una persona que trabajaba en horarios se enfermó cuando empezó la pandemia. Esto fue como entre abril y mayo. En mayo creo que fue. Se enfermó por estar trabajando para CADEM. Se enfermó de COVID. De COVID. Y una persona contratada también se enfermó. Las dos al mismo tiempo, las dos estuvieron graves. Pero a mí, la jefa de campo me llamó por teléfono exclusivamente para preguntar quién había contagiado a quién. Y se nos enfermaron dos compañeras. A lo cual a nosotros nadie nos llamó para decirnos, chicas, ¿sabe qué? Usted estuvo tal día ya en el local, por último vamos a hacer un PCR o una trazabilidad, siendo que estaban subiendo muchísimo los contagios de COVID, y nadie nos llamó para informarnos a nosotros eso. ¿Y esas compañeras se enfermaron de COVID? Se enfermaron de COVID grave. Grave. Y nadie fue capaz, ni de CADEM, ni de la jefatura directa de nosotros, de decirnos esto y esto. Bueno, pasó eso en pandemia, era demasiada la frialdad. O sea, aquí nosotros, la gente a honorarios no tiene derecho a nada. Entonces yo eso lo encuentro una irresponsabilidad del porte de un buque. Y también nos quedamos callados con eso. Y yo digo nos quedamos porque yo también estaba dentro de ese grupo y también me quedé callado. Por no perder la pega. Exactamente, porque todo aquí tiene que ver con el tema, lamentablemente, con el tema del dinero. Es la forma fácil de generar dinero. ¿En qué sentido? En que te dan, a veces te dan muchas facilidades, pero de repente te restringen mucho. ¿Por qué? Porque yo lo digo lo escuché de boca de una jefatura que dijo, ¿sabes qué? Tu vida familiar, dijo, la puedes arreglar igual otros días, pero yo necesito que tú vengas a trabajar el fin de semana. Entonces, si ya estás trabajando de lunes a viernes haciendo muy pocas encuestas, más encima te obligan a tener que ir a trabajar. Siendo que hay personas, compañeras que tenían, no sé, familiares graves, les daba lo mismo eso. El tema del dinero en estos casos es muy relevante. Bien lo sabe Marta Lagos, académica y directora de la Corporación Latino Barómetro. El Estado siempre compra lo más barato, ¿ya? Entonces, independiente de las cuestiones técnicas, que la verdad es que nunca pesan mucho, la propuesta más barata es la que ellos tienen. Y la propuesta más barata no tiene un componente que es cuánto le pagan al encuestador. Si tú no sabes cuánto le van a pagar al encuestador, no puedes confirmar la calidad de un dato, porque no es posible que un encuestador trabaje y no cometa fraude si la encuesta está mal pagada. Y si dura 1 hora o 45 minutos y tú le pagas 3.000 pesos, esas encuestas van a ser todas fraudulentas. Que tú tienes que tener una proporcionalidad. Si la encuesta dura 10 minutos, tú puedes pagarla con 3.000 pesos.
Pero si la encuesta dura 45 minutos, la tienes que pagar con 6, 7 mil pesos o hasta 10 mil pesos, dependiendo, digamos, de la dificultad de encontrar al entrevistado. Y justamente la remuneración que recibían Catalina y Karina por las encuestas que realizaban era insuficiente. Pero como se dice, la necesidad tiene cara de hereje. Me imagino que el pago también tiene relación, nos han dicho otros encuestadores y encuestadoras, que si te pagan, no sé, 3 mil pesos por una encuesta, tú no vas a estar volviendo 3 veces porque no te rinde, digamos. Exactamente, entonces es desgastante estar todo el día, estar parada por 2 encuestas. Si yo con 2 encuestas no, como dice el buen chileno, yo no paro la olla con 2 encuestas. Entonces, ¿cuestas cuánto eran? Un promedio como de 8 mil pesos, por ejemplo. ¿Y con eso tenías que pagar movilización? Movilización, en ese momento yo tenía que pagar hasta la persona que tenía a cargo, que me estaba cuidando mis hijas, entonces... Salía para atrás. Salía para atrás. Esto se suma a la constante presión que tanto la empresa como los supervisores directos ponen sobre los hombros de las y los encuestadores, para cumplir con los tiempos preestablecidos de un estudio. El encuestador a veces se ve como en la necesidad de incurrir en irregularidades. O sea, porque está presionado para llevar ese Es que plan. normalmente, se lo digo por experiencia, normalmente los encuestadores, un 90%, sus primeras encuestas, el 80-90% de sus encuestas están bien hechas. Ya. Se ven irregularidades porque tiene que terminar la cuota, porque hay que cerrar el estudio, porque el jefe le dice, oye, tenés que cerrar. Hay un problema de presión, es decir, oye, soy el único que le faltan 5 encuestas y si tú no termináis las 5, no te vamos a pagar a ti y a tus compañeros. Así que, por favor, entonces, ahí comienza la irregularidad. La necesidad de generar dinero que nos llevaba en algunas veces a hacer cosas que no se debían. Alterar un poquitito el tema de la muestra y resulta de que de repente teníamos, como quien dice, no directamente órdenes de arriba, pero un superior a nosotros nos decía, pucha, acomoden esto. ¿Tú viste encuestadores o encuestadoras que contestaran la encuesta en la casa o en el baño o en otro lugar? Yo no lo vi, pero sí se sabía. Ya. Era un secreto a voces, por decirlo así. Te mandaban a caminar, no sé, muchas cuadras y te decían ya, le vamos a darle 20 encuestas. De 20 encuestas me faltaran 4, por ejemplo. Ya, tiene de aquí a las 7 de la tarde para sacarme las encuestas. Y uno caminaba, yo lo digo por mí, caminaba y resulta que, ¿sabe qué? Anduve 2 horas o toda la tarde y no pude sacar la encuesta. Ah, no sé yo, es problema suyo. Usted verá cómo me la saca. Pero yo necesito que el estudio esté cerrado a las 9 de la noche porque al otro día tienen que procesarlo. Esto no siempre fue así. Hasta 2016, ICOM era la empresa que realizaba la encuesta CEP, en ese momento la más prestigiosa consulta política de Chile. Pero ese año, CADEM compró ICOM y las cosas cambiaron radicalmente. Esteban, cuyo nombre ha sido cambiado para resguardar su verdadera identidad, trabajó durante años realizando encuestas y estuvo en la empresa antes de que la comprara CADEM. Cuando CADEM compró ICOM, llegó gente a ocupar puestos, tanto de la gente que estaba contratada, con mayor razón los encuestadores. Llegaron jefes de terreno nuevos con su grupo de encuestadores. De a poco se fueron deshaciendo primero de las jefaturas de ICOM en terreno y ahí la calidad de trabajo, por lo que yo vi, era muy notoria la diferencia. CADEM se dedicó a venderse sin importar la calidad de trabajo. A CADEM lo único que le importa o que le importaba era entregarle lo que el cliente le pedía, aún el cliente no sabiendo si el trabajo que se le estaba vendiendo estaba bien hecho o no. Por ejemplo, la encuesta CEP. Hasta 2015, CADEM se jactaba de ser la tercera empresa más importante en el rubro en Chile, después de la alemana GfK y la francesa Ipsos. Incluso en un artículo de la tercera aseguró que nunca se convertirían en una fábrica de salchichas. Pero desde 2017 la empresa empezó a ofrecer sus servicios al mejor postor, prometiendo muestras y plazos muy difíciles de lograr.
Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez hicimos un estudio de detergente donde se buscaba una marca determinada que nadie la usaba. Pero usted tenía que hacer 5 de esas. Eso sí, usted la tiene que hacer. Entonces de repente a usted le dicen, mira, ¿sabes qué? Quiero que busques 10 asiáticos de 2 metros de alto con ojos azules. Y usted lo tiene que buscar y lo tiene que encontrar y lo tiene que disfrazar. Pero usted no le puede decir al jefe de terreno, ¿sabes que no encontré lo que tú me pediste? Lo más probable es que le diga él. Clientes que van a ver cómo se hacen su estudio. Están pagando por eso. Oye, el cliente va a ir a tal hora. Le dije, pero si a esa hora no pasan niños. Era para con niños. Claro, era para ver cómo hacíamos la encuesta. Entonces me decían, no se te ocurra decir de que en la mañana no se hicieron encuestas, al contrario, de que andaban muchos niños, qué sé yo, que esto, que lo otro. Y yo tenía que ir para allá y decirles eso. Uy, tuvieron mala suerte en venir en este horario, porque en la mañana hicimos un montón de encuestas, andaban muchos niños, qué sé yo. Y, o sea, te obligaban a mentir. Sí. ¿Y esa era una persona contratada de CADEM? Sí, sí. ¿Puedes decir quién era o qué rango tenía? Es que esto viene de más arriba también. Es como que, sí, era mi jefa de terreno la que me obligaba a mentir. Pero yo también veía como a ella la presionaban desde más arriba, ¿te fijáis? Y le decían, no sé, pues, a ti te pasamos el estudio y tú tenés que solucionarlo. ¿Te fijáis? Como que ahí todo se lava las manos. Entonces, me mandaban a mí y, pucha, una vez una señora pasó con una nieta, le pedí por favor, esa misma vez, por favor, que está el cliente. Ya, me dijo, ya, déjame convencerlo, porque el niño tampoco quería entrar a probar la leche. Entonces ahí vieron un par de encuestas y se fueron felices los clientes, pensando que en la mañana se habían hecho muchas encuestas. Para cumplir estas condiciones imposibles, muchas veces los encuestadores se sentían impulsados a falsear los datos y para eso ocupaban varios métodos. Los encuestadores empezaron a comprar chips, entonces se compraban, no sé, llegaron a hacer un negocio tan lucrativo que iban a lugares de Santiago X y compraban un chip en 200 pesos y compraban, no sé, 100 chips, invertían 20.000 pesos y hacían encuestas que se las pagaban a 3.000, entonces el negocio era redondo. Se juntaban en una plaza, en una casa, se iban cambiando los nombres, cambiaban las voces y iban poniendo los resultados de esa encuesta y después la entregaban. Había un trabajo de supervisión que también era horrible, porque las encuestas, después las que se encontraban malas, era tanta la emergencia para que el cliente no anulara el estudio o simplemente no lo pagara, que se validaba todo. Es decir, que los encuestadores se juntaban, se intercambiaban estos chips y contestaban ellos mismos. CADEM hubo un estudio para la comuna de Los Arnechea, que se pilló un falseo, pero nunca antes visto, donde llevaban a los encuestadores, incluso en autos, se les llevaba a colación, se les avisaba a los guardias de seguridad para que le dijeran a los residentes de la comuna de Los Arnechea que le iban a hacer la encuesta. O sea, era cosa de llegar, tocar el timbre, hacer la encuesta. Se pagaba esa encuesta en plata de ahora, no sé, 12.000 pesos por cada encuesta. Una persona podía llegar a hacer 10, 15 encuestas diarias y las falsearon igual. No existe la precisión y las encuestas requieren precisión. Y eso no está recompensado. No claro, porque eso tiene un costo. Por supuesto. Te fijas, no está recompensado y tampoco hay demanda. Esta demanda debe venir de los clientes de CADEM, que realiza el terreno de las principales encuestas en nuestro país, entre ellas la CEP, que en su momento se consideró como el oráculo de Chile. ¿Y quién está entre los clientes de CADEM? Ni más ni menos que el mismo gobierno de Sebastián Piñera. Según un artículo publicado por Interferencia el pasado 20 de octubre, el Ministerio Secretaría General de Gobierno contrató por trato directo a CADEM para hacer un, comillas, estudio estratégico cuantitativo, cierre de comillas, por 24 millones. El objetivo de este estudio, según la resolución publicada, era conocer las potenciales tendencias, conflictos y escenarios de la población, cosa que resulta fundamental para el desarrollo de las comunicaciones gubernamentales,
pues permite otorgar información real y oportuna a las diferentes instancias de gobierno que deben adoptar las decisiones políticas en cada una de sus carteras. Según el artículo de interferencia, CADEM ha sido contratada en 11 ocasiones por entidades dependientes del actual gobierno, siendo la CGGov la que más la ha contratado. ¿Cómo se explica que una empresa con prácticas cuestionables sea contratada por una de las máximas autoridades del país? La gestión de CADEM recae en los hombros de Roberto Isakson, gerente de Asuntos Públicos de CADEM y creador del estudio Plaza Pública, que cada semana marca pauta en los medios de comunicación. Isakson trabajó estrechamente con Sebastián Piñera, realizó encuestas durante su primera candidatura a la presidencia, fue asesor de la SECOM en 2010 y encargado de estudios de la Subsecretaría General de Gobierno. Durante su tiempo en la primera administración de Piñera, Isakson cruzó caminos con Raúl Olivos Rendig, gerente de ICOM y en ese entonces encargado de la CEP. Y también con Karen Tal, gerenta general de CADEM. Desde su posición hacía contrataciones directas para el gobierno. En 2012, CADEM se fusionó con ICOM. En 2013, Isakson, Tal y Olivos comenzaron a trabajar juntos en CADEM. Según un artículo de La Tercera en 2019, parte del directorio de CADEM está conformado por el gerente general del grupo Prisma, Matías Claro, el exministro del Trabajo y militante del PS, Ricardo Solari, y el gerente general de Cisco, Gabriel Galgaro. La relación de las encuestas con el presidente Piñera es aún más profunda. Marta Lagos, de hecho, recuerda que alguna vez la contactó para hacerle una oferta. Me llama por teléfono un día y me dice, mira Marta, yo creo que tú te vengas a trabajar conmigo, porque en fin, los dos juntos podríamos. Entonces yo ahí le contesté y le dije, mira Sebastián, ni por $1.000.000 me voy a trabajar contigo, no trabajaría nunca contigo. Él te ofreció $1.000.000 para que trabajaras con él. Exactamente. ¿Cuál es la importancia de que estos nombres estén a la cabeza de la empresa que hace las encuestas más comentadas en los medios de comunicación en nuestro país? La premisa de un encuestador es decirle la verdad al poder. Y cuando tú le dices la verdad al poder, hay muchas cosas incómodas que hay que decir, ¿no es cierto? Y las encuestas aquí, empezando por la encuesta del CEP, ¿no es cierto?, que no hizo nunca ninguna pregunta de Pinochet. Nunca. En sus 30 y tantos años de estudio. No hay ningún pedacito de capítulo sobre Pinochet. Entonces tú puedes ir seleccionando la realidad, y mostrando solamente aquellos aspectos que son del lado tuyo, que son los que te vienen bien. Hay una relación, ¿no es cierto?, de poder entre la instalación de encuestadores, como es el caso de CADEM, que no tiene que ver con el prestigio, tiene que ver con la influencia política, con el poder que tienen sus clientes, con la credibilidad. Este país está partido por la confianza. Entonces existe una confianza ciega en quienes son de tu lado. En representar la realidad para el lado de uno, y vuelvo a tu primera aseveración, si no viven del prestigio, entonces viven de decir lo que cierta élite quiere que se diga. Viven de decir los que los apoyan a ellos. Esto se ha traducido en que los resultados de encuestas como la CEP y Plaza Pública, especialmente en época de elecciones, usualmente distan mucho del resultado de las votaciones. Y nadie puede expresarlo mejor que dos políticos que se han visto perjudicados por falsos resultados y a quienes les preguntamos cuál es su opinión de las encuestas. La peor, si soy sincera. No, lo que pasa es que tengo una mala experiencia del año 2017, cuando en ese momento fui candidata presidencial. Y ahí las encuestas que, sobre todo una, que la CEP tenía como un gran prestigio como del oráculo de Chile, ¿no? Y también, bueno, también la CADEM con una fórmula de encuestas semanales, la verdad que fue muy dañina para el resultado de esa elección, ¿no? Fue una encuesta que fueron como solidificando un apoyo que después no tuvo nada que ver con la realidad. Y la pregunta que uno se hace hacia atrás es, ¿qué hubiese pasado si las encuestas hubiesen estado realmente más cerca de la realidad? Yo me acuerdo, ese día empezamos a ver los resultados, no podíamos creerlo. Iba a ser un discurso, ¿no?, como conociendo los resultados. Y me acuerdo que la persona que me acompañaba en el comando me dijo, ¿quieres que conversemos un poco el discurso, como lo hacíamos muchas veces? Y yo le dije, no, tengo clarito lo que quiero decir, lo tengo en la guata.
a todas las encuestas que dijeron que nosotros íbamos a estar abajo. ¿Dónde está ese oráculo que es la CEP, borrándonos del mapa? ¿Dónde están las otras encuestas diciendo, por ejemplo, la CADEM diciendo están fuera? Les pueden llegar cuartos o quintos. Yo mañana quiero una explicación de esto que se sienten los dueños de Chile diciendo que nosotros estábamos fuera. Explíquenme en qué momento íbamos a sacar un 8% si sacamos un 20%. Hoy día las encuestas electorales tienen un factor que no consideran porque es muy complejo de considerar, que es el voto voluntario, y lo que generan más bien son ambientes políticos. Y yo me pregunto cuánto hay de realidad en el resultado y cuánto hay de efecto de profecía autocumplida de los resultados. Hoy debemos seguir luchando para que todo aquello por lo cual lloramos, nos abrazamos y sufrimos valga la pena. Venceremos y será hermoso. Yo podría decir que ya no hay ninguna encuesta que sea creíble, porque primero, todas son encargados por actores que no son académicos, ni que les interesa representar la realidad, sino que mucho más les interesa generar una realidad, incidir en ella. Son actores empresariales, como la de la CEP, o son actores principalmente políticos, como el conjunto de la otra encuesta, que más que pretender saber lo que está pasando, pretenden tratar de generar un escenario para sus propios intereses. Las encuestas se hicieron populares en Chile en la década de los 80, especialmente en torno al plebiscito del sí y el no. Las encuestas han debido dar explicaciones por los errores que cometen desde aquel entonces. Esto puede explicarse por la metodología empleada para recabar las respuestas. Pero tras la pandemia, las fallas que tenían desde antes se han amplificado. O sea, en la elección del año 17 y la anterior, ¿no es cierto?, el 12-13, se podía hacer entrevistas cara a cara. En pandemia, hoy día, y ahí es donde está otra dificultad adicional, no se pueden hacer entrevistas cara a cara y se hacen paneles. Panel es cuando yo tengo si tú quieres, un llamado a la población y empiezo a reclutar personas que tienen un correo electrónico, una dirección de IP, ¿no es cierto?, que se registran en esta base de datos gigante que empiezo a conformar, se registran para contestar encuestas. Es un pool. Es una invitación. Es una invitación a formar parte de un pool. Los chilenos tenemos opiniones sobre distintos temas y nos gusta compartirlas. Para esto desarrollamos CADEM Online, una comunidad de consumidores donde todos los chilenos pueden dejar su opinión contestando encuestas. De esta base de datos se establecen condiciones para elegir a las personas que deberán responder la encuesta, así como se hace en las encuestas presenciales. Y entonces pescan esas condiciones y le plantifican el censo encima. Plantificarle el censo significa que pondera. Entonces yo tengo 5 personas que representan, estoy dando un ejemplo, 5 personas que representan los que tienen menos de 8 años de educación, pero a nivel país, en una encuesta de 1000 casos, tiene que ser 246. Entonces yo digo que esas 5 personas las multiplico para que me queden iguales a las 246. El problema es que estoy suponiendo que esas 246 votarían igual que esas 5 personas. Pero finalmente, ¿en qué afecta a los chilenos y chilenas que los resultados de las encuestas que se publican periódicamente no sean correctos? La responsabilidad del encuestador es resguardar los intereses de los votantes. Y yo creo que aquí, sin duda que la cabeza seria se la lleva CADEM, porque él ha dejado de resguardar los intereses de los votantes. A sabiendas, y lo que me lo comprueba, es que hace 10 días cambiaron el tamaño de la muestra, sabiendo que lo que tenían antes era un subestándar, era insuficiente. Entonces, ¿y dónde está el castigo? Entonces no viven del prestigio, viven de la conexión política y el poder que tienen. Esteban, Catalina y el supervisor Marcelo Alarcón tienen causas pendientes contra CADEM debido a las condiciones laborales en que se encontraban o a las irregularidades que detectaron durante su trabajo.
Quisimos saber la respuesta de CADEM a estas denuncias, pero desde la empresa contestaron que no estaban disponibles en el plazo solicitado. Aunque los resultados de las elecciones del domingo se acercaron a los vaticinios de algunas encuestas, hay métodos validados por las disciplinas científicas que permitirían mejorar su desempeño, su metodología y procesamiento de datos. Esto es, si a alguien le interesa acercarse a la verdad. Las condiciones laborales de los encuestadores y encuestadoras son deficientes y muchas veces los empujan a falsear los resultados. La metodología de realización y la supervisión de las encuestas presenta también serias fallas. Los fines últimos de las empresas que realizan las encuestas no son del todo claros y sus resultados son paupérrimos y muchas veces alejados de la realidad. Si se mantienen estas características, difícilmente las encuestas chilenas cumplirán su objetivo: orientar al votante y guiar a las autoridades hacia la construcción de un mejor país. Fue la parte final de nuestro reportaje Encuestas, Ciencia o Manipulación. A vuelta de comerciales vamos a analizar este tema con Juan Pablo Luna, cientista político de la Universidad Católica, y con Hassan Akram, académico de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Estamos de vuelta en Jaque Matus en la red para analizar el reportaje Encuestas, Ciencia o Manipulación. Nos encontramos con Juan Pablo Luna, cientista político de la Universidad Católica, y con Hassan Akram, académico de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Y quería hacerles una primera pregunta en torno a las encuestas. Todas las encuestas en el mundo están bajo el debate o el fuego de cuánto sesgo, cuánto error. ¿Pero hay alguna característica especial que haga que las encuestas en Chile tengan algunos sesgos particulares? Yo diría que es un problema más bien global del mercado que tiene que ver con que los desafíos para hacer encuestas hoy, un poco lo que se relataba en el reportaje en términos de conseguir a la persona que es sorteada para ser encuestada, es complicado. Eso se ha intentado suplir primero con encuestas telefónicas, después con encuestas de panel o online. Ahí entra todo el tema de la ponderación, ¿no? Y eso ha, digamos, generado una serie de debates metodológicos y dificultades metodológicas para poder hacer precisiones, predicciones precisas de distintos fenómenos sociales. Ese es un primer problema, digamos, es un problema global, ¿sí? Yo creo que lo que hace particular el caso de Chile y en realidad de buena parte de América Latina es la falta de regulación, ¿sí? Sobre todo de las encuestas que circulan en el ámbito público y encuestas políticas electorales, ¿no? Comparto que hay un problema global, pero si uno analiza los grandes escándalos de encuestas que han fracasado en predecir, ¿no? El ejemplo de Donald Trump en Estados Unidos, donde las encuestas casi todos dieron la victoria a Hillary Clinton, ahí lo que uno nota es que las encuestas no fallaron en realidad, porque lo que hacen las encuestas en Estados Unidos es toman una muestra del país. Y el país, en el voto popular, estaba votando mayoritariamente a favor de Hillary Clinton. Pero claro, hay un problema con el sistema electoral. Precisamente. Claro. Y ahí la dificultad es que uno tiene una muestra nacional y no una muestra desagregada por estado, que sería lo necesario para poder predecir el comportamiento en el colegio electoral. Entonces, un problema más bien de lo que uno está midiendo. En el caso de Chile y América Latina, hay un tema de bajo presupuesto. Las encuestas se hacen con mucho menos recursos y por ende las muestras son más chicas, son de peor calidad, la estratificación, pero entra una parte que es la manipulación. Siempre en estas cuestiones hay dos opciones, ¿no? La incompetencia o la conspiración. Y acá hay una mezcla donde se aprovecha de la incompetencia. Tienen bajo presupuesto, pero en el caso de Plaza Pública, por ejemplo, CADEM tira esas encuestas con la intencionalidad no de medir la realidad, sino de influir en la agenda noticiosa. Ellos saben muy bien que la encuesta no cumple con los requisitos mínimos para medir
de forma seria a la opinión pública. No les interesa. Lo que están haciendo es producir algo semanal para que todos los medios respondan a eso. ¿Qué piensas tú sobre este punto? ¿Hay manipulación en las encuestas en Chile? Sí, yo creo que hay, no sé si manipulación, pero por lo menos hay conflictos de interés graves que no están bien regulados y sobre los cuales muchas veces no tenemos información, ¿no? Y por ejemplo, concretamente, ¿qué conflicto de interés? Bueno, por ejemplo, digamos, intereses económicos o políticos que financian estudios que luego no sinceran ese financiamiento cuando son difundidos, ¿no? Pero yo diría que también hay otro problema que tiene que ver con que han florecido una cantidad de estudios a los cuales les llamamos muchas veces encuestas. Hay muy poca sofisticación también por parte del mercado de la prensa, a veces intencionada, a veces por mera ignorancia, en el cual circulan estudios y se presentan como equivalentes estudios que técnicamente son muy diferentes y que tienen muy diferente calidad en términos de cómo fueron generados los datos, en términos de cuán comparables son una encuesta contra otra encuesta, ¿no? Y eso también hace que tengamos, digamos, una gran cantidad de información y mucha y creciente incertidumbre sobre cuán buena es esa información y cuánto de esa información en realidad esconde un motivo que no es simplemente el de informar un dato. ¿En ese caso tienen responsabilidad los medios de comunicación? Sí, definitivamente. Cuando uno reporta información de una encuesta, también es responsabilidad poner los límites metodológicos del estudio. En la encuesta CEP, que fue como el estándar de oro de las encuestas, el estándar de oro porque una encuesta presencial cuesta tiempo levantar eso y salía como 2 veces al año, entonces es como con bomba de platillo, es muy distinto que la academia que es todas las semanas. Y entonces hay un tema ahí donde uno explica que con bajo presupuesto, con una encuesta levantada a la rápida, uno tiene peores resultados. Pero al mismo tiempo, claro, como se mencionó en el reportaje, el señor Isaacson es alguien que ha trabajado directamente con Sebastián Piñera. El CEP es financiado por la familia Mate, que son parte de su directorio. Entonces hay un sesgo evidente político en esto. Y es curioso que consistentemente el sesgo es a favor de los candidatos que prefieren la derecha. Todo es algo constante. Hay un debate académico y también social, ¿no? De esta idea de las encuestas pueden imponer candidatos, pueden imponer preferencias o, digamos, si uno ve que se pone como un candidato ganador que luego fracasa, en realidad esa encuesta debiera dejar de tener legitimidad. ¿Qué pasa ahí? Hay una interacción súper interesante ahí entre los medios de comunicación y las encuestas, porque al final lo que están creando es lo que se llama la ventana de Overton, donde efectivamente ciertas cosas quedan afuera que son imposibles de hacer. Entonces, cuando una persona sale en un buen resultado en las encuestas, después los medios de comunicación empiezan a entrevistar a esa persona precisamente porque sale bien en las encuestas, se genera esa profecía autocumplida. Al final ellos están contribuyendo a aumentar el reconocimiento de un candidato. Obviamente no pueden simplemente poner candidatos si no hay un interés, pero pueden ayudar definitivamente en instalar a algunos y bajar a otros. Y incluso, digamos, pensando más en la lógica no tanto de los medios, sino también de los partidos políticos, ¿sí? Yo diría, y algo que a mí siempre me ha sorprendido como extranjero en Chile, es que las encuestas al comienzo de la carrera tienen una influencia muy dramática en decidir quiénes son candidatos viables y quiénes no son candidatos viables, ¿no? Y muchas veces los partidos también priorizan, digamos, su asignación de cupos parlamentarios, su asignación, digamos, de... Por estas encuestitas previas que hacen... De cargos, claro, a partir de encuestas que a veces les funciona y a veces no, ¿no? Pero también tiene que ver con la debilidad de los partidos, ¿sí? Para seleccionar candidatos por otros medios, digamos, que son más tradicionales en un partido político, y por la preeminencia de estos estudios y de la figuración pública, ¿sí? Entonces, sí, yo diría que muchas veces las encuestas, los medios, las propias lógicas de selección de candidatos van generando, digamos, mecánicas que se autorreproducen en el tiempo.
Estoy muy de acuerdo con eso. En realidad, si uno compara los partidos europeos que tienen un nivel de participación de los militantes y un trabajo territorial mucho más profundo, el rol de las encuestas es menor. Acá las encuestas se están sustituyendo por una estructura, una musculatura institucional de los partidos que se ha ido perdiendo. De la misma forma, de hecho, los medios de comunicación con un alto nivel de concentración van subiendo y bajando candidatos porque el rol del partido político en poder dar publicidad a sus candidatos en sus redes territoriales ha desaparecido precisamente con el deterioro de estas instituciones. Hay otro efecto, perdón, hay otro efecto que a mí me parece súper interesante y del cual se habla poco, que es cómo la encuesta ha acortado los tiempos de la política y del liderazgo político, ¿no? Voy a hacer un cuento personal. Mi padre era productor de televisión, periodista de televisión. Una vez al mes llegaba con un libraco grande hacia la casa y se ponía a ver el libro todo el fin de semana, y ese era el rating, ¿sí? El rating llegaba una vez por mes, ¿no? Entonces en ese momento la televisión funcionaba y los programas se diseñaban en función del rating del mes anterior. Hoy tú tienes el rating en el Sonopronto, ¿no? Claro. Y eso hace que tú estés continuamente respondiendo al público, a lo que el público le gusta, a lo que el público no le gusta, en fracciones de segundo, ¿no? Lo mismo pasa con el liderazgo político. El liderazgo político antes tomaba más riesgos, lideraba más, ¿sí? Y hoy está como en una crisis de ansiedad tratando de mantener su popularidad, ¿no? Y yo creo que eso revierte de alguna manera la lógica de representación política, la lógica de sustento de los liderazgos. Hablando concretamente de lo que ha pasado en esta primaria, o sea, no primaria, sino que primera vuelta y después segunda vuelta que se aproxima, en un momento irrumpe José Antonio Kast en las encuestas y eso va relacionado con un buen resultado electoral. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina aquí? Yo creo que hay que poner junto el elemento de medios de comunicación con el elemento encuestas, porque realmente la fuerza de José Antonio Kast, que saca una primera mayoría, cuando hablamos de eso suena como una cosa tremenda, pero realmente estamos hablando de la minoría más grande dentro de la minoría de personas que votaron, en realidad. Bueno, esa minoría grande que votó para José Antonio Kast, fuertemente concentrado en zonas rurales, en zonas donde hay menor acceso a otras fuentes de información, sino los medios de comunicación empresariales. Y ellos han jugado un papel fundamental en ser fuente exclusiva para mucha gente de la información acerca de los candidatos, que permite entonces esa sensación que es una fuerza ganadora. Muchas gracias. Yo tengo un matiz. Nosotros estamos haciendo un estudio sobre la constituyente y sobre las visiones de paneles territoriales, ¿no? Ninguno de ellos es una muestra representativa de nada, simplemente se autorrepresentan. Y en los últimos 2-3 meses empezamos a notar un cambio fuerte, digamos, en la opinión pública. El surgimiento de algo así como una sensación de hastío, de desencanto con el proceso constituyente. Y en ese contexto empezamos a oír de Kast hace un tiempo, ¿no? Y me acuerdo de haber tuiteado algo en relación a eso y me empezaron a pedir datos. Yo no tenía datos porque esto es un estudio más bien cualitativo, es súper poco representativo. Y eso coincidió con que luego Kast empezó a ganar tracción en las encuestas. Yo creo que hay algo genuino en ese crecimiento, pero también obviamente esto se retroalimenta, ¿no? O sea, cuando uno empieza a figurar en la encuesta tiene más medios, cuando tiene más medios empieza a figurar más en las encuestas y se vuelve, digamos, una dinámica cada vez más autorreforzada. Pero este hastío, que es muy real, es producto también de la instalación de una campaña de desprestigio contra la convención, que es súper intencional. Han seguido las técnicas de Vox en España, de Steve Bannon en Estados Unidos, de instalar ciertas mentiras en las redes sociales con publicidad pagada y también con medios de comunicación que precisamente toman eso, porque hay una agenda de interés de parte del Mercurio, de parte de la Tercera, en reproducir el relato de hastío contra el proceso constituyente. Entonces, una profecía autocumplida, que es fácil de hacer cuando hay tal nivel de concentración de medios y cuando hay tantos recursos detrás de esas campañas. Y en un contexto como ese, y con muy mala o nula regulación de lo que es una encuesta, lo que es una buena ficha técnica, lo que es un tamaño de muestra aceptable, etcétera,
Lo que pasa es que las encuestas empiezan a ser parte de ese ecosistema de noticias que circulan, muchas de ellas noticias falsas o exageradas, ¿sí? Y forman parte, digamos, de la dieta informativa del chileno, ¿no? Sin demasiada textura en términos de su calidad. Vamos a tener que dejar aquí, vamos a una última pausa comercial y al regreso continuamos la conversación con nuestros invitados. Estamos de regreso con Jaque Matus en la red, con nuestros invitados Juan Pablo Luna y Hassan Akram. Estábamos conversando sobre el impacto que han tenido las encuestas en este ciclo electoral específicamente. Mirado desde una perspectiva histórica, da la impresión de que las encuestas han ido como acelerándose y cobrando cada vez más importancia en esto que llamamos el debate público. Hay un fenómeno global en eso, que los partidos políticos pierden su enfoque territorial y empiezan a relacionarse con el público, con el electorado, a través de los medios de comunicación, eso con la televisión principalmente, ¿no? Si uno piensa antes de la televisión, los políticos van de pueblo en pueblo haciendo discursos públicos y el rol del meeting, de la reunión política grande, es muy diferente. Hoy día, porque se comunican a través de los medios de comunicación, el rol fundamental de las empresas de relaciones públicas, los focus group, las encuestas para ayudar a ajustar la imagen de candidato frente a la televisión, todo eso tiene una importancia que antes no tenía. Y eso es particular de Chile, esto de que CADEM haga una encuesta semanal y cope la agenda mediática. ¿Qué contenidos no están en los medios y se están rellenando con las encuestas, Juan Pablo? No sé qué contenidos no están. Yo creo que obviamente el tener una encuesta semanal que produzca, por ejemplo, digamos, un índice de popularidad presidencial, genera pauta noticiosa, ¿no? Y todos los medios quieren tener eso y todos los medios eventualmente titulan con eso y marcan la pauta con eso y hacen preguntas en función de esos resultados. Y eso le da a la empresa visibilidad, le da al periodismo también tener de qué hablar y con qué, digamos, generar contenido, y obviamente deja otras cosas fuera. Pero yo diría que eso, como decía Hassan, esto es una tendencia más bien global, ¿no? En todos los países, en general, tal vez no con frecuencia semanal, ¿no? Hay mediciones de popularidad presidencial, por ejemplo, durante todo el periodo. En general, con frecuencia mensual, más bien. Yo diría que Chile es un ejemplo extremo de una tendencia global, porque todos los partidos políticos han ido tomando más peso en el tema televisivo, por ejemplo, pero en Chile el colapso de lo que es lo territorial es impresionante, ¿no? Eso empieza con el Partido por la Democracia, que es por excelencia ese tipo de partido. De la misma forma, la importancia por la concentración de los medios y la concentración de las empresas de encuestas genera una importancia mucho mayor. En Estados Unidos no pueden tener la misma influencia porque son tantas las encuestas y tantos los periódicos. Acá estamos hablando de 2 periódicos, el Mercurio de Tercera, y 2 encuestas, la CEP y la CADEM, que están dominando esta agenda. Y es notable la manera en que ciertos conflictos, los conflictos laborales, por ejemplo, hay conflictos sindicales que no llegan, no pregunta a la CADEM por cuál es la opinión acerca de un conflicto laboral, se invisibiliza entonces. Y entonces... Solo una cuestión respecto a los partidos. Nosotros venimos investigando cómo los partidos seleccionan candidatos desde antes, digamos, de la crisis, digamos, que hoy tenemos. Y en los 2010, incluso desde los años 2000, cuando tú le preguntabas a la dirigencia partidaria cómo seleccionas un candidato, o tiene plata para hacer la campaña, plata propia, ¿sí? Porque los partidos no tenían lucas, ¿sí? O es alguien que viene de la televisión, de la farándula o del deporte, ¿no? Porque está posicionado ya en los medios y en la gente y lo conoce, ¿no? Si no, cuesta mucha plata ser conocido en un distrito, ser conocido en una comuna, ¿no? Y de alguna manera esa es la situación a partir de la cual en esa debilidad, en esa endeblez de los partidos, las encuestas también empiezan a jugar un rol fundamental para la vida interna de los... Pero daba la impresión que con el plebiscito del rechazo del apruebo y luego la elección en la Convención Constitucional de muchas personas que no cumplían con ninguno de estos requisitos, ni plata ni conocimiento, y sin embargo fueron electos, era
como que la ciudadanía le daba espalda a lo que decían las encuestas, y ahora parece que van en dirección contraria, digamos, calzando con esta posición que han manifestado las encuestas de preponderancia de candidatos que yo diría hace 2 meses parecía que estaban fuera de la foto, como José Antonio Cast y Parisi particularmente. No, yo pondría eso en un contexto un poco menos dramático, porque la mayoría de apruebo y al final el interés por candidatos que tienen trabajo territorial, que vienen de otro contexto, sigue existiendo. En el caso de este resultado, uno tiene un solo candidato que votó rechazo abiertamente y todos los demás apruebo. Entonces, evidentemente se va a generar esa situación de la primera mayoría, que en realidad es la minoría más grande, porque hay una dispersión con los otros candidatos. Claro. Entonces, una elección presidencial tiende a hacer eso, tiende a esconder lo que, si uno va a las elecciones en el Congreso, ahí se nota que hay algo pasando que es diferente. Incluso con el tema de Franco Parisi, el Partido de la Gente, eso no es un partido apoyado por los poderes fácticos tradicionales. Claro. Igual es algo que está irrumpiendo con redes sociales, con una campaña más insurgente. Entonces, no es que hemos vuelto a la época preestallido, digamos. Y en ese sentido, yo creo que lo de Franco Parisi refleja muy bien, y lo mismo que está pasando, por ejemplo, con los podcasts, ¿no? O con todo el florecimiento de medios alternativos, sobre todo después del estallido, que se quiebra de alguna manera la credibilidad de los medios tradicionales. Es claramente, digamos, si uno mira, digamos, una serie de datos, digamos, que no voy a entrar en detalles, pero están disponibles para quien los quiera consultar. En el post-estallido, inmediatamente después, digamos, del 18 de octubre, hay una impugnación a los medios tradicionales muy fuerte, y empiezan a circular más frecuentemente y a tener más impacto en medios alternativos, medios que vienen de la ciudadanía, etcétera. Y eso de alguna manera le pone un poco de coto, ¿sí? A la capacidad de los dos diarios tradicionales y de alguna manera los intereses asociados a esos periódicos y de la encuesta en particular, de marcar la agenda. Claro. Sí, es interesante en ese sentido que la candidata del conglomerado, la exconcertación, llega en 5ª posición. Sebastián Sichel, un invento de los empresarios con todo el financiamiento y el apoyo de la prensa empresarial, llega 4º lugar. Claro, si pudiéramos decir, son los candidatos de los 90, el duopolio, el binominal, los que sacan, se quedan atrás. Claro, se quedan atrás. Y eso habla de la importancia de campañas insurgentes, que al final... Pero eso también puede llevar a un populismo de extrema derecha, digamos, que también es insurgente en algún sentido, ¿no? Ah, sí, por supuesto. De hecho, es interesante cuando pensamos en el espíritu del estallido, porque el estallido es una interpelación contra los abusos de un sistema, contra la desigualdad, que es evidente en múltiples factores en la realidad chilena, esta desigualdad. Pero cuando uno interpela la desigualdad, hay 2 formas de hacerlo. Uno es decir, hay una injusticia acá y necesitamos más solidaridad. Pero también es una interpelación a la desigualdad, decir, yo como persona, como individuo, estoy sufriendo porque me están quitando mi plata. Y Franco Parisi representa, como alguien que apoyó la nueva Constitución, alguien que definitivamente habla del malestar chileno y del problemas de los abusos del sistema, es una interpretación insurgente, pero desde una posición muy individualista. No quiero dejar pasar un punto que se trató en este reportaje que vimos y que precisamente se hermana con ese punto, que es la precariedad laboral. Todos los análisis en general que se hacen de las encuestas vienen del diseño, del modelo, de la metodología, pero pocos miran a la precariedad laboral y cuánto influye en esta metodología o en cualquier otra. Ustedes mencionaban hace un rato del INE. ¿Cómo se relacionan ambas cosas? Bueno, hacer una encuesta bien es caro, ¿sí? Y es caro no solo, digamos, por el tamaño de la muestra, por la logística, por el procesamiento, sino también porque hay que tener un grupo muy bien afiatado de encuestadores y de supervisoras, ¿sí? Y ahí se juega, digamos, buena parte de la calidad de la encuesta. No solo, digamos, porque eventualmente puedan, digamos, inventar encuestas para
llegar al pago decente, sino porque también muchas veces se apuran, refrasean las preguntas. Uno de los supuestos es que cuando uno hace una encuesta, la encuesta es el mismo instrumento para todas las personas y para todos los encuestadores, y hay varianza en términos de porque tratan de apurar eventualmente la encuesta para, obviamente, digamos, llegar a un sueldo digno. Entonces yo diría, lo que vemos en el reportaje, por un lado, creo que son las condiciones laborales de buena parte de la masa trabajadora en Chile, ¿sí? Y excede con creces al trabajo de encuestas, pero esas condiciones aplicadas a un estudio de encuesta, obviamente reducen su calidad y su confiabilidad. Hay un problema estructural con la economía chilena, con el mercado laboral. Hay precariedad, como bien dice Juan Pablo, en todos los trabajos. Y cuando hablamos de las distintas encuestas, algunos del Estado, del Instituto Nacional de Estadísticas y después de las distintas empresas locales, existe el fenómeno, ¿no?, del boleteriado. Al final, sí, personas que incluso trabajando para el Estado están boleteando, están en condiciones de precariedad. Eso es algo universal. Entonces eso definitivamente afecta la calidad de una serie de trabajos. Cuando uno hace terciarización de trabajo, por supuesto que baja la calidad. Es parte de la intencionalidad detrás. Claro, y ahí hay un grupo de encuestas que además tienen mucha incidencia en beneficios que se otorgan o no se otorgan, en bonos que se le dan a los trabajadores según el resultado de X encuesta de desempeño. O sea, hay una influencia también en la vida cotidiana, no solamente en la opinión de por quién votar. Si puedo hacer un solo alcance, hoy en día la tendencia es a suplir encuestas cara a cara con paneles. Muchas veces estos son paneles telemáticos, se hace la encuesta por teléfono o por email o por celular. Y eso de alguna manera bypassea la necesidad de tener un encuestador, ¿sí? Y muchas veces lo que se hace en este tipo de diseño es se le paga al encuestado por cada encuesta respondida, ¿no? ¿Eso no produce sesgos? No, y ahí voy. Lo que hoy tenés se ha vuelto un nuevo trabajo precario, son respondedores profesionales de encuestas, ¿no? Y uno lo ve en internet, ¿no? Responde encuestas y haga un sueldo, digamos, y gane tanto al mes, ¿no? Entonces, eso también lo que hace es que sesga quién está respondiendo la encuesta y al mismo tiempo vuelve a estos paneles muchas veces problemáticos en términos de la calidad de las respuestas que uno obtiene también. Tú decías hace un rato que se puede regular. ¿Qué regulaciones se pueden hacer en el mundo de las encuestas y por qué habría que regular? Hay distintos tipos de regulaciones. En Chile hubo algún intento en el pasado. Ahora hay una asociación de investigadores de mercado que está tratando de impulsar regulación. En Francia, en Brasil, en Portugal hay, ejemplos de regulación por parte del Estado de la calidad de las encuestas y de las encuestas electorales en particular, asociada a multas, por ejemplo, para encuestas que no cumplan con ciertos estándares. Y luego hay estándares de la industria, como Wayport, ESOMAR, etcétera, tienen una serie de estándares que de alguna manera definen lo que es una buena encuesta en el país, ¿no? Y ahí yo creo que uno podría, digamos, como sistema de encuestadores, adoptar esos estándares, pero también es necesario que los que consumimos encuestas, sean la prensa, los ciudadanos, los investigadores, seamos capaces también de vigilar esos estándares y de supervisar esos estándares al momento de consumir encuestas, ¿no? Y de comparar calidades relativas de los distintos estudios. ¿Qué sería necesario para eso, ¿no? Para no solamente de la prensa crítica, sino que también ciudadano crítico que pueda decir, ¿cómo leo esta encuesta? Esto que me está entregando un canal de televisión con ciertos porcentajes, decía 14,27%. Siempre es importante tener muchos puntos después del decimal para dar una precisión. Claro. Sí, yo siempre pienso, ¿quién es el punto 7 de la persona? Realmente yo creo que eso se tiene que ver, se tiene que analizar en el contexto de una ley de medios. Porque una cosa es decir que la ficha técnica es transparente, que se sabe quién financió la encuesta, si ellos tienen vínculo con las personas que están siendo encuestadas, etcétera, etcétera. Pero hay un punto súper importante de cómo los medios de comunicación deciden tomar ciertas
ciertas encuestas u otras, ¿no? Hay también restricciones en cuándo se puede publicar una encuesta, ¿no? Se dice después de cierto tiempo antes de una elección no se puede publicar, porque se sabe que eso tiene un impacto en los resultados. Entonces, eso de controlar los medios, suena como muy terrible cuando uno dice controlar los medios, pero realmente lo que se busca es una pluralidad, una diversidad de opiniones. En un mercado súper concentrado de medios, lo que se obliga a los medios de hacer no es tomar una posición de línea editorial. Se busca que ellos están obligados a dar espacio para los distintos candidatos en igualdad de condiciones. Y ese tipo de regulación incluiría entonces tener encuestas que hacen la misma cosa. Ahora, en este caso ya estamos a puertas de la segunda vuelta y ya no es posible ni regulación ni mejorar el comportamiento de los medios de comunicación. ¿Ustedes creen que las encuestas, sumadas al papel de los medios de comunicación, que las aceptan, digamos, sin mayor cuestionamiento, podría tener un efecto en el resultado de esta segunda vuelta? O al final el electorado igual va a decidir? Esas cosas no son blanco y negro, siempre tienen un efecto, han tenido un efecto ya en la primera vuelta, logran instalar ciertos temas en la agenda noticiosa y van a seguir haciendo, ¿no? En el contexto de la segunda vuelta ya está instalado ese concepto de desprestigio de la convención, y ya los medios están actuando para precisamente enfatizar el hastío del público con la convención y con el proceso constituyente. ¿De dónde viene eso? De un plan intencional de poner esto, y después cuando publican que según las encuestas baja la legitimidad y la valoración de la convención, es parte de esa misma influencia y van a tener algún impacto. Pero también los ciudadanos y ciudadanas pueden informarse de otros medios, como mencionó. Y también legítimamente nosotros tenemos focus groups y demás que muestran, digamos, cierto hastío, que no solo proviene de los medios, ¿no? Estoy hablando de grupos rurales, grupos que están bien... Pero los grupos rurales son los más afectados por los WhatsApp. Eso se estudió en Colombia. El plebiscito en Colombia se perdió. Colombia votó a favor de la guerra, en contra de la paz, por grupos de WhatsApp que estaban compartiendo, voten por la paz, y van a llegar profesores para obligar a sus hijos a ser gay. Literalmente. Claro. Entonces esto es súper intervenido. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú crees que en el caso, bueno, las encuestas mostraron previo a la primera vuelta que subía Kast y bajaba Boric? ¿Crees que tenga una influencia en la segunda vuelta? Yo creo que es un proceso dinámico. Las encuestas son un actor de este proceso, pero también las campañas tienen influencia, la opinión pública y, por ejemplo, los escándalos que sucedan, también, digamos, las fake news que circulen y que se viralicen, la acción de los bots y de los memes es sumamente importante hoy en términos de generar un clima de opinión y generar, digamos, impactos en el posicionamiento de los candidatos. Entonces, es una relación dinámica, ¿no? En términos de, por un lado, cómo se formatea la opinión pública y cómo eso se refleja en el movimiento siguiente en mediciones de encuesta. Bueno, la vieja debate sobre la propaganda y qué es propaganda, qué es información. ¿Qué puede hacer la ciudadanía para, en el fondo, protegerse de la manipulación, de tomar decisiones responsables y basadas en su propio interés? Yo creo que tenemos, y vuelvo a lo del post-estallido, ¿no? Yo creo que tenemos crecientemente en Chile una ciudadanía más vigilante y más alerta, ¿no? Hay, digamos, por ejemplo, todos los domingos, si uno mira Twitter, ¿sí? Cuando sale la encuesta Academ, hay una cantidad de gente que critica los resultados, ¿sí? Hay una serie de memes que circulan en torno a esa encuesta, ¿no? Entonces, yo creo que esto no es una hipodérmica, digamos, no es que el público sea pasivo y no reaccione y no esté consciente de esto. Yo creo que el público lo que tiene que hacer y lo que tenemos que ayudar es que se informe mejor, pueda tener más elementos y pueda tener más pluralidad de opciones y de medios disponibles como para poder informarse y chequear.
¿no? Yo creo que es un poco más difícil hoy día, porque cuando los medios de comunicación empresariales dominaban el mercado de información, las encuestas tenían relación con ellos y podían instalar temas. Hoy día lo que tenemos con las redes sociales, con un pluralismo informático, es que tienen menos capacidad de instalar las empresas grandes y los periódicos más influyentes tradicionalmente, pero hay más capacidad de instalar noticias falsas. Todas las campañas de fake news que se han hecho, el ejemplo de Colombia con los grupos de WhatsApp, los rumores acerca de ideología de género, todos estos temas son mucho más difíciles de controlar, porque uno dice detector de noticias falsas, pero hay tantas personas que no entienden eso y al final toman en serio esas cosas. Entonces tenemos muchos rumores que están instalando. Recibe un audio por WhatsApp diciendo lo que sea, y bueno, me llegó un audio de alguien que yo conozco y yo he conocido personas muy informadas que los creen, digamos, que no se preguntan cuál es la fuente. Incluso hay protestas contra las cuarentenas porque dicen que las vacunas tienen, no sé, grafeno y todo eso, y la gente lo cree y genera tremendos problemas por grupos de Facebook. Pero incluso lo que hay son sesgos de confirmación, ¿no? Y la gente muchas veces no solo cree noticias que son digamos, que van en el sentido de sus prejuicios o de lo que quiere creer, ¿sí? Sino que también hay una serie de nuevas investigaciones más de neurociencia, digamos, que muestran que nosotros muchas veces circulamos noticias que sabemos que son falsas y circulamos información sabiendo que es falsa, porque refuerza, digamos, lo que queremos creer, y derivamos endorfina de circular noticias falsas. Y cuando sabemos que viene un fact-checker y dice, no, esta noticia no es verdadera, no importa, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, como un juego muy difícil, digamos, de... Hay un elemento emocional súper importante en eso, porque las personas dicen, al final, que esto es una comunidad que sustituye por mi comunidad en la vida real. Entonces, todas estas personas que creen en teorías de conspiración, que comparten estas noticias falsas, son una comunidad epistémica. Todos compartimos esas cosas y se genera entonces una solidaridad. Me importa mucho más las personas con quien yo estoy compartiendo que la calidad de la información. Bueno, y parece que el ser humano siempre ha sido así, en todo caso que nos gustan más las historias que el contenido real de esa historia en comunidad, digamos, esta necesidad de tener una historia común, un relato común amplificado por las redes sociales. Lo que ha cambiado es que son grupos mucho más segmentados, ¿no? Y más fragmentados muchas veces. Claro, y no se conocen cara a cara, pero esa misma realidad se puede manipular y es posible, o hay alguna incidencia de la pandemia en que estemos más pendientes de las redes sociales y seamos más vulnerables. Hay menos vida social en presencial, digamos, claro. Y eso definitivamente tuvo un impacto. Yo creo que muchas de estas protestas en Europa, que son realmente trágicas, de personas que están al final yendo en contra de las regulaciones sanitarias, generando así una situación donde más gente se va a morir por el rechazo a las vacunas. Y no hay cosa que se pueda hacer frente a esos grupos de Facebook donde se comparten tantas informaciones falsas, porque la gente siente que eso es su vida emocional, y la gente llora y la gente se siente conectado con esas personas, y uno dice, no, esto es noticia falsa, se va a prohibir, y la gente lo sufre emocionalmente, no poder tener acceso a las noticias falsas. Eso es una especie de impacto psicológico que no se ha estudiado todavía con el tema pandemia y las cuarentenas. De acuerdo, sí. Finalmente, como última pregunta, ¿qué aporte puede hacer en esta materia las investigaciones serias, o la academia, o las universidades, o estamos, digamos, en manos de los bots? Yo creo que es muy difícil cuando hablan de las personas que han sido radicalizados, ¿no? Terrorismo islámico o la comunidad antivacuna, lo que pasó en el Capitolio en Estados Unidos. Lo que fundamentalmente detectan todos en común es que es un acercamiento emocional, ¿no? Personas que dicen, yo empecé a interesarme en eso porque perdí mi trabajo, me empecé a interesar por eso cuando falleció mi esposo. ¿Ya? Entonces, son temas donde decir un argumento racional
Desmentir no es suficiente. De hecho, no solo no es suficiente, es irrelevante, porque no es una conversación racional. Es que personas que se sienten excluidos por razones comunitarias necesitan una respuesta de comunidad, más que una lección. Más que una lección de que, oye, no leíste bien o no te fijaste en tal aspecto metodológico. Absolutamente, no es cognitivo ni racional, es una cuestión emocional, es muy difícil, por tanto, operar sobre eso. Bueno, muchas gracias a Juan Pablo Luna, a Hassam Akram por estar en este nuevo episodio de Jaque Matus en la red. Les recuerdo, para que no empiecen a alegar el próximo jueves, que dónde está el próximo capítulo, que Jaque Matus no tiene una fecha de salida sistemática, sino que vamos al aire cuando tenemos un reportaje que ofrecerles. Así que nos veremos cuando sea necesario en una siguiente ocasión. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos por acompañarnos.